Muy buenas tardes, cordial saludo para todos. Mi nombre es Lisbeth Torrealba, estudiante de la Universidad Yacambú. Soy estudiante de psicología y hoy quiero hablarles sobre el instinto sexual y el sueño. Hablemos ahora sobre lo que es el instinto sexual. El instinto sexual es la motivación interna e innata que impulsa al individuo hacia la sexualidad. Biológicamente es una pauta de comportamiento hereditaria común a la especie y con una finalidad adaptativa, es decir, una finalidad de reproducción y supervivencia. El comportamiento sexual. El comportamiento sexual es un conjunto de fenómenos biológicos, psicológicos y social, cultural, que están relacionados con la atracción y el placer sexual. Causas u orígenes del comportamiento sexual. Involucra la interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales culturales. En los factores biológicos nos encontramos con la genética, hormonas como la testosterona, estrógenos. En la parte psicológica nos encontramos con el autoestima, ansiedad, traumas, y en la parte sociales culturales nos encontramos con normas, educación y contexto. Clasificación. Aquí vamos a hablar de clasificación en cuanto a trastornos. Esta se divide en categorías como disfunciones sexuales, variaciones sexuales y parafilias. En las disfunciones sexuales entran lo que son problemas de deseo, excitación, orgasmo, dolor. En las variaciones sexuales nos encontramos con identidad y orientación. Y en la parte de parafilias, este es el interés hacia objetos o situaciones atípicas que pueden causar malestar o daño. Sexo y sexualidad. Ahora definamos lo que es el sexo y la sexualidad. El sexo se refiere a las características biológicas y fisiológicas con las que una persona nace, cromosomas, genitales, etc. Mientras que la sexualidad es un concepto mucho más amplio y complejo que abarca aspectos psicológicos, emocionales, sociales y comportamentales. La sexualidad, por un lado, incluye la intimidad, la orientación sexual, la identidad de género y cómo se expresan el deseo y la atracción. Mientras que por el otro lado, el sexo es una parte biológica del ser. Formaciones cerebrales responsables de la sexualidad. Acá nos encontramos con el sistema límbico. En el sistema límbico nos encontramos con el hipotálamo, el cual es el centro clave de la regulación de la conducta sexual y agresiva. Amígdala, estructura del sistema límbico relacionado con las emociones intensas, como el miedo y la reactividad agresiva. Su sobreactivación junto con la regulación frontal inadecuada se relaciona con la agresividad. Corteza cerebral, responsable de la regulación, el control de impulsos y la toma de decisiones, modulando tanto la expresión sexual como la agresividad. Las vías neurohormonales, entra lo que es la dopamina, tiene que ver con el placer y recompensa, y la serotonina, que tiene que ver con la modulación del estado de ánimo. Ellas están implicadas junto con las hormonas sexuales como la testosterona, que con un nivel alto de esta pueden influir
en la agresión. Los factores culturales como modificadores de esto. Mencionamos lo que son las normas sociales, en donde las expectativas y valores de una sociedad transmitidos por la familia y la educación influyen en las actitudes y comportamientos sexuales. La religión, muchas religiones establecen preceptos morales que regulan la sexualidad, a menudo censurando prácticas no reproductivas y estableciendo roles de géneros específicos. Leyes. La legislación define lo que es legal o ilegal en términos de comportamiento sexual, consentimiento y relaciones, lo que afecta directamente las prácticas. Medios de comunicación. Los medios de comunicación. La representación de la sexualidad en los medios influye en las percepciones individuales y sociales. La educación, donde la educación sexual integral o falta de ella moldea la comprensión de la salud sexual, el placer y la responsabilidad. Valores y creencias, también nos encontramos con lo que son valores y creencias, en donde las creencias como el machismo y los roles de género tradicionales aprendidos culturalmente tienen un fuerte impacto en la expresión de la sexualidad. Relación con la agresión. Existe una compleja interacción entre la sexualidad y la agresión. Por una parte, la agresión fisiológica en el reino animal suele estar ligada a la competencia reproductiva, competencia entre machos por la hembra o territorio. Ambos comportamientos son regulados por estructuras cerebrales superpuestas. En ellas está el hipotálamo y la amígdala. Por otra parte, nos encontramos con la violencia sexual. En el contexto humano, la relación más crítica es la violencia sexual, que no es una manifestación de un instinto descontrolado, sino un acto de agresión, poder y dominación que utiliza el sexo. La sexualidad y la agresión están relacionadas principalmente por la interacción entre biología, factores psicológicos y elementos culturales. Trastornos psicofisiológicos del sexo y la sexualidad. Acá nos encontramos con las disfunciones sexuales, problemas con el deseo que tiene que ver con los problemas con el deseo, la excitación, el orgasmo o el dolor durante el acto sexual. Nos encontramos también con trastornos de la identidad sexual, identificación intensa y persistente con el sexo opuesto. Nos encontramos también con la parafilia, como habíamos dicho anteriormente, que tiene que ver con interés hacia objetos o situaciones atípicas que pueden causar malestar o daño. Hablemos ahora de lo que es el sueño. El sueño es un estado fisiológico de reposo cíclico y reversible, caracterizado por una disminución de la actividad motora,
la conciencia y la respuesta a estímulos externos. Tipos de sueños. Los tipos de sueños son, podrían ser sueño fisiológico y psicológico. En la parte de sueño fisiológico tiene que ver con procesos corporales y biológicos. Se relaciona con la restauración física, etapas no REM, donde baja el ritmo cardíaco y la temperatura, y la consolidación de la memoria función psicológica, etapa REM, donde se producen los sueños más vividos y el cerebro está activo. En la parte psicológico tiene que ver con aspectos cognitivos y emocionales, donde este se refiere a los contenidos mentales del sueño, como los sueños y las ensoñaciones, especialmente en la fase REM, que se vincula con el procesamiento emocional y cognitivo. Vinculación de los tipos de sueños. Los procesos biológicos como las etapas del sueño y la regulación del ritmo circadiano influye en cómo procesamos las emociones, mientras que el estado psicológico, estrés, ansiedad, depresión, puede alterar los mecanismos fisiológicos del sueño. Trastornos del sueño. Afecciones que alteran el patrón del sueño y causan malestar o disfunción diurna. Ejemplo, tenemos la insomnia, que es la dificultad persistente para conciliar, mantener el sueño o despertar temprano. Luego nos encontramos con la hipersomnia, excesiva somnolencia diurna, apnea del sueño, que tiene que ver con las interrupciones de la respiración durante el sueño. Parasomnia tiene que ver con conductas anormales durante el sueño, ejemplo, sonambulismo, terrores nocturnos, entre otros. La privación o alteración crónica del sueño tienen graves efectos en el individuo. Nos encontramos en la parte fisiológica. Hay mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes y un sistema inmune debilitado. En la parte psicológico-conductual, disminución del rendimiento cognitivo, atención, concentración, la habilidad emocional, riesgo de depresión, ansiedad y somnolencia diurna excesiva. Tratamiento. Higiene del sueño. Higiene del sueño. Medidas conductuales básicas, como regular los horarios, evitar cafeína, ambiente oscuro y tranquilo. Terapia cognitivo-conductual para el insomnio, un tratamiento de primera línea que aborda pensamientos y comportamientos disfuncionales sobre el sueño, y también existen los fármacos, la parte farmacológica, donde permite el uso de hipnóticos sedentales, hipnóticos sedantes o reguladores del ritmo circadiano como la melatonina en casos específicos y siempre bajo supervisión médica.
Como conclusión, podemos decir que tanto el instinto sexual como el sueño son parte importante de la conducta humana, las cuales tienen orígenes biológicos y psicológicos fundamentales, pero están reguladas por factores culturales, sociales y ambientales, donde el cerebro trabaja como base reguladora de impulsos y estabilidad vital. Muchas gracias, espero les haya sido útil esta exposición y que tengan un excelente día. Gracias.